Cristo como triunfador venciendo la tumba. Nosotros vencedores juntamente con Él por su cruz. La entrada del triunfo del vencedor. Hemos procurado seguir la idea y la enseñanza que la vida cristiana es la vida de seriedad. Dios es fiel a su palabra y con Él la hipocresía, la vida superficial no puede permanecer en su presencia. Seriedad, tomar en serio a Cristo y su cruz, fue la primera. La segunda, tomar en serio el conflicto y la lucha espiritual y la victoria por la cruz. También tomar en serio, sí, a Cristo en toda su gloria. La mañana también, tomando en serio la adoración a través de la cruz. Ahora quiero notar con ustedes en esta noche, el tema quizá parezca un poco raro. He buscado la palabra que exprese la idea que queremos compartir con ustedes. Pero tenemos que transportarnos a la época del Imperio Romano para encontrar claramente la idea. He buscado el diccionario, unos dicen la entrada, unos la procesión, pero quiero enfatizar que es nada menos el desfile o la entrada triunfante del vencedor con los suyos por la cruz. En la Biblia encontramos varias figuras en cuanto a la vida cristiana. En algunos casos, el camino, los del camino. Otros también, la lucha, luchadores, soldados. Otros casos también, una carrera o la carrera, Filipenses 3. Corriendo, con brazo extendido y pecho extendido para alcanzar la meta, el campo deportivo. Pero ahora quiero notar con ustedes la entrada de triunfo del vencedor y los suyos por la cruz. Permitidme dar un poco el ambiente, el contexto de la idea. De acuerdo con lo que he leído, después de una campaña victoriosa, ya sea el general o el emperador, regresaba a la capital, en este caso Roma. Toda la ciudad estaba para recibir el general o el emperador que había vencido en su campaña, y con él los soldados y también los despojos de su victoria. Las calles de la ciudad donde iba a pasar esa procesión de triunfo estaban llenas de gente, escuchando, esperando, con aplausos y con grandes gritos de victoria. La entrada triunfante del vencedor, con los despojos de su victoria y los soldados participantes de su gloria. La figura aquí. Quiero que noten 3 versículos en las cartas de Pablo. Y creo que Pablo en gran parte apela al ambiente romano de su época, cuando presenta, por inspiración de Dios, el cuadro de una entrada triunfante a la capital. Cristo Jesús, con sus soldados que habían con él soportado la lucha, los sufrimientos y la muerte, con marcas de lucha, pero con rostros levantados de victoria, y el general por delante, ya sea en su carro, y el carro encadenados las víctimas de su trofeo de su victoria,
y por detrás los soldados entrando. Quiero que noten en primer lugar Colosenses 2, el cuadro lo tenemos ahí, 2, comenzando con el versículo 13 hasta el 15. En primer lugar, noten, la entrada triunfal de Cristo con los suyos por la cruz, manifestando el trofeo de su victoria. Está entrando. Y aquí están las muestras de su victoria. Palpablemente la muestra de la victoria que le había alcanzado. Y sus soldados disfrutando. Noten los versículos. Ya vosotros estando muertos en pecado o en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él. Ahora noten, perdonándoos todos vuestros pecados, ofensas. Es un gerundio aorista, pasado, habiendo perdonado todas vuestras ofensas. Note en primer lugar, en esa procesión divina, entrada gloriosa de Cristo, después de la victoria en la cruz, Él en la cruz despojó a Satanás no solamente de su autoridad, pero también de sus recursos. Noten, primeramente, quitando la base de su autoridad sobre el hombre. Aquí está el aspecto. En otras partes, claro, la ofensa contra Dios. Pero aquí está hablando en un sentido de la base de la autoridad del diablo sobre el hombre. Ahora, habiendo perdonado todas sus iniquidades o sus ofensas. Noten ahí los derechos. Porque mientras tanto que el hombre en Adán cayó en pecado, el pecado da base para que Satanás lo tenga a su cuenta. Tiene base el pecado. Habiendo perdonado todas las iniquidades en la cruz. Ahora, repito, en otros pasajes tiene que ver con Dios. Ahora, rayando, cancelando la célula. ¿Qué significa la palabra ahí? Es nada menos el acto que declara la deuda de los ritos, sí, reglamentos que pedía la ley, que nos eran contrarias, que eran contra nosotros. Ahora, quitándola, el roto, el anuncio de deudas por el pecado que Satanás podía usar para controlar de en medio, y habiendo clavado aquel decreto en la cruz. En un sentido, entonces, por la cruz quita toda base para Satanás tener dominio del hombre. El pecado. Ahora, y despojando los principados y las potestades, sacólas a la vergüenza pública, triunfando en ellos en la cruz. Note, en primer lugar, quitó la base de autoridad del diablo sobre el hombre, el pecado, la deuda. Pero aún noten más. Nota aquí los verbos. Despojando. Es un gerundio arístico. Habiendo despojado, desnudando, quitando los recursos, sus armas, desnudando de su autoridad, de sus armas, de sus recursos. En la cruz. ¡Ah, qué victoria! Aún más, noten ustedes. Habiendo triunfado en ellos. Otra vez, un gerundio aurístico. Triunfando en ellos. Ahora, lo sacó en plena vista del mundo, la vergüenza de Satanás. ¡Qué victoria tan gloriosa! La cruz. Como en la cruz rayó la cuenta
En un sentido, la base para controlar al hombre de Satanás, y aún más, a Satanás mismo y sus huestes, los despojó. Y aún más, dice aquí, los llevó en triunfo. Ahí está la figura. Los va llevando en su procesión de triunfo, encadenados a su carro, trofeos de su victoria. ¿Ven el cuadro? ¡Qué tremendo la idea! Y ahora, y caminando hacia la ciudad, víctimas, trofeos de su victoria, dice ahí, en público puso en vergüenza el enemigo, despojado de su autoridad, despojado de sus recursos, los exhibe al mundo entero como trofeos de su victoria, como muestras de su victoria. Va caminando, demostrando su victoria. Qué tremendo es el mensaje de la cruz. Dice F.F. Bruce, la gran autoridad actual en la materia del griego, del Nuevo Testamento, dice aquí, la cruz es la carroza del vencedor, al cual Satanás y sus huestes están encadenados como prisioneros en plena humillación. ¿Ven el cuadro? ¡Qué entrada tan gloriosa! En la cruz, Él pone a Satanás en su lugar, sin recursos. Puede ladrar, cómo no, pero la quijada fue rota en la cruz. El perro puede ladrar, pero no puede morder. Los despojos quitó. Y en plena vista de los ángeles santos que nunca habían pecado, muestra al universo, muestra de su trofeo, de su victoria. Satanás encadenado. Entrada triunfal. Victoria en la cruz. Al fin, después de años, Génesis 3:15 se cumple. El golpe mortal a la cabeza de la serpiente y la entrada triunfante, manifestando los vestigios de su grandeza de Cristo y los trofeos de su victoria. Satanás y sus huestes despojados de su autoridad. Sí, al fin se cumple lo que dijo Cristo en la cruz. Consumado es. Claro, la salvación, pero también, noten ustedes, Génesis 3:15, también la redención del pecador y también la victoria sobre Satanás. Y noten más, consumado es tiempo perfecto. Indica en pocas palabras, consumado fue y ahora, en ese momento, completamente consumado. En sentido eterno. No se puede menospreciar ni por un momento quitarle su dureza, su tiempo de victoria. Dice Mateo 12, ¿ustedes recuerdan? Mateo 12, 29. El caso de Cristo dice ahí. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente? Ahora la palabra valiente no es fuerte, el hombre fuerte. El hombre que tiene recursos. Y saquear sus alhajas o sus posesiones si primero no prendiere al fuerte, entonces saqueará su casa. ¿Quién fue el fuerte? Satanás. Llegó un momento cuando en la cruz, en el sentido completo, entra en el lugar donde Satanás tiene su dominio. En la cruz Él entra y toma los despojos de Satanás y lo vence, saqueando sus autoridades, sus poderes y su vestigio. Tremendo, sí. Dice Hebreos, ¿ustedes recuerdan que Cristo vino para deshacer las obras de Satanás? A la palabra deshacer significa para que las obras de Satanás ya no puedan operar efectivamente. Sí, puede operar, pero no efectivamente para el creyente. Dice Pedro, en 1 Pedro 5, 8 y 9, resistid el diablo
El león rugiente, sí, puede hacer ruido. Pero por la cruz, el Salmo 3, la quijada fue rota. Puede ladrar cual perro. Y lo digo con mucha reverencia y respeto. No se habla de él ligeramente. Puede ladrar, pero para ti y para mí no puede morder. En la cruz el golpe a la quijada. Ladrar puede, cual león rugiente puede, pero tú y yo podemos resistir porque no puede morder en Cristo Jesús. Oh, hermanos, ojalá que fuera yo pintor para pintar la escena de la entrada en este caso. Pero basta con el hecho que la victoria de la cruz fue un hecho en el cual vienen los frutos de la procesión divina, la entrada gloriosa del vencedor con los suyos y Satanás, trofeo de su victoria. ¿Lo sabemos? Hermano, joven, señorita, hemos oído mucho de esto, no cabe duda, y principalmente aquí, gracias a Dios, que Cristo venció en la cruz a Satanás. Para usted quizás sea una noticia ya de mucho tiempo, pero para muchos hermanos no lo saben. Todavía gimen bajo el yugo, siendo creyentes, víctimas de cualquier tentación, espantados por cualquier ruido del diablo. No saben a fondo que es un ser ya vencido. Perdone, hermano, que repita tanto la historia de este Santiago Fraser. Este librito he mencionado ya y voy a repetirlo, con el perdón de ustedes. Estando allá en la China, entre el pueblo Lisu, obrero, consagrado, sincero, listo a sufrir sacrificios como soltero, viviendo sobre el mismo nivel de aquellas gentes, comiendo, viviendo como ellos, para ganarlos para Cristo. Pero cada vez que él notaba que donde él llegaba y predicaba el Evangelio, había cierta reacción favorable, y avanzaba y regresaba, y aquellos ya eran peores que antes. Desanimado llegó a ser. Y un día, por primera vez, siendo misionero, habiendo graduado de una escuela bíblica de bastante fama, viviendo allá con grande sacrificio y con mucha consagración, pero fracasado, derrotado, ya para regresar a su tierra. Aquel magazine, como dije el otro día, El Vencedor, llegó a sus manos después de meses. El amigo lo había traído a pie y encontró el artículo. Satanás fue vencido una vez para siempre en la cruz. Y sobre esa base, el obrero, el creyente, puede vivir una vida victoriosa. Le cayó como agua fría en tiempos de calor. Novedad. Y aquí, en este librito, Nacido para la Batalla, menciona el autor, y aquí lo tenemos. Dice el pasaje aquí en su biografía, que dijo Santiago, pues yo realmente soy ingeniero, conozco el ramo, pero soy obrero de Dios, desde luego, y quiero saber si es la verdad, si es una verdad que se puede aplicar a todo caso, porque soy ingeniero por preparación. Yo no acepto algo si no se puede aplicar y ver los resultados. Bueno, esta verdad, Satanás fue vencido en la cruz, lo voy a poner a prueba, y comenzó él a resistir las acechanzas de Satanás, el desánimo, la derrota, victoria por aquel que triunfó una vez para siempre, y en él y su victoria me gozo. Cambió su ministerio por completo. Afortunadamente llegó la noticia en la hora de crisis en su vida. Joven señorita, cuando hay problemas, cuando hay tentaciones, cuando llevamos ciertos chascos en la vida, pensando que cierta cosa
es buena para... y de repente desvanece. Cuando parece frustración tras frustración, depresión tras depresión. ¿Por qué? ¿Acaso la victoria de la cruz no quitó de aquel ser diabólico todos los despojos de su autoridad y los recursos de él en cuanto a nosotros que estamos bajo la sangre de Cristo? Oh, hermanos, la victoria de la cruz se aplica a cada oyente, en cada situación, en cada circunstancia. Victoria, porque Él ha triunfado. Oh, ve aquella procesión, aquel desfile, aquella entrada gloriosa de la cruz, la marcha gloriosa, victoria en la cual tú eres parte de la procesión. No es la segunda vez, es el mismo verbo, 2 veces se usa. En Colosenses 2:15, ahora noten, en 2 Corintios 2:14. Otra vez, el mismo verbo, 2 veces únicamente, 2:14. Nota aquí. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Es el mismo cuadro. El verbo es el mismo que encontramos en el primer caso. Lleva en triunfo en la procesión de victoria, Satanás derrotado. Y por otro lado, los soldados que iban con aquel general iban también detrás de él. Los aplausos, los elogios para el general, a ellos también les tocaba. No, ahora, no trofeos de triunfo, ahora trofeos de participación. Los soldados disfrutando de aquella victoria. Y los gritos para el general, para ellos también, en esa procesión. Desfile, trofeos de victoria. Ahora aquí, desfile, entrada triunfante, participación con Él en la cruz. No por el pecado, al pecado. Esa procesión. Y noten, hermanos, los soldados, los creyentes, en esa procesión triunfante en Cristo Jesús, y por ellos, los creyentes, los soldados que han participado con Él en la lucha, no por el pecado, sino contra el diablo, las fuerzas de Él, de ellos, ¿qué cosa? Dice ahí, se manifiesta el olor de su conocimiento por ellos en todo lugar. ¿Ven la figura? No solamente la procesión con el general y el trofeo de su victoria, pero por acá los soldados con él. Y además de que ellos estén en aquella procesión, de ellos, los soldados, se manifiesta por la gracia de Dios el olor, la fragancia del conocimiento de Cristo en todo lugar que marchen. No solamente son participantes de su victoria, pero son usados para expresar su victoria. De ellos, de nosotros, en esa procesión victoriosa con Cristo, a través de nosotros, por su gracia, no por mérito. Nosotros somos la fragancia del conocimiento de Cristo en todo lugar. Qué tremenda es la verdad que expone aquí el autor. De ellos, la fragancia. Porque en aquella procesión, además de los encadenados, los soldados, sí, había ¿qué? Incienso para manifestar la victoria. Ahora no urnas para incienso. Los mismos soldados son la fragancia. Porque han participado con Él en esa lucha. No la lucha verdadera, no, los frutos de la victoria. Y ellos son expresiones de su fragancia. Por donde quiera que anden. Olor suave. Fragancia dulce. Fragancia atractiva del conocimiento de Él. Nosotros, en esa procesión con Él, somos la fragancia de su conocimiento. Oh, hermanos, imaginad el cuadro allá en Roma, en aquel tiempo. Los mismos soldados siendo, claro, quizá
enlodados, con cicatrices de la lucha, etc. El general victorioso enfrente y ellos detrás, quizá cansados por la lucha, pero victoriosos con el rostro levantado. Y de ellos el perfume del conocimiento de Cristo Jesús. Oh, hermanos, participantes, no con Él en la victoria de la cruz, pero participantes del fruto de la cruz y por nosotros el conocimiento de esa victoria en todas partes. Dice Cristo que somos la sal de la tierra y que somos la luz, pero aquí está hablando, nosotros somos la fragancia que expide el conocimiento de Cristo Jesús, su victoria, su gloria, su persona a través de nosotros en todas partes. La pregunta mía es esto, ¿lo sabemos? ¿Qué es el plan de Dios? Es el plan de la victoria de la cruz, que no solamente nosotros disfrutemos de esa victoria en esa procesión victoriosa, pero que de nosotros las gentes sientan lo atractivo del vencedor, la fragancia de su victoria, el poder de su persona, los frutos de la cruz, fragancia. Mi pregunta es, aquí en la escuela, allá en la calle, allá en la oficina, estamos caminando en aquella procesión victoriosa, día tras día caminando, y un día, Salmo 24, las puertas se abrirán allá, y entraremos con Él en el arrebato, cuerpos glorificados. Mientras tanto, aquí somos la fragancia de su conocimiento de la cruz y su victoria. ¿Estamos dando esa fragancia, hermanos? La tenemos, por la gracia de Dios. Repito el caso, hermanos, del libro de los Hechos, porque ahí está la muestra palpable de unos cuantos hombres que habían sido tan torpes para aprender, tan egoístas para querer lo que no les tocaba, y en competencia ven quién les tocaba en primer lugar. Pero una vez Pentecostés, ¿qué vemos? Disfrutan de la victoria de la cruz, porque siempre el mensaje es Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó. Y la fragancia, en Pentecostés, un Pedro, que a veces un cobarde, vergonzoso, después llora. Lleno del Espíritu Santo, pronuncia aquel sermón tan sencillo, más pura cita casi. 3,000 conocen a Cristo. ¡Qué fragancia! Un Pedro, cuya boca había servido para negar a Cristo 3 veces en forma vergonzosa. Ahora, la fragancia del conocimiento de Cristo, la victoria. Más adelante allá en Hechos 6 y 7, un Esteban, un hermano laico, no me gusta la palabra, todos somos laicos, laos, pero lleno del Espíritu Santo, no pueden resistir su sabiduría que es de Dios, a unos más sabios. Y como no pueden, entonces buscan a aquellos para levantar falso testimonio. ¿Usted recuerda? Frente al Sanedrín, el rostro de un ángel. ¡Qué aroma de victoria! Porque caminaba en esa procesión, la cual tú y yo también, hoy. Más tarde, Felipe, capítulo 8, llega a Samaria, pueblo desechado, perros para los judíos. Ahí entra, por la gracia de Dios, vamos a predicar a Cristo. A un hechicero siente el impacto, la competencia tal que él busca cómo acomodarse. Vencedor, qué aroma, qué fragancia. Dice que toda Samaria se alegró. Toda Samaria, no voy a limitarlo. La fragancia fue tan potente por la gracia de Dios que en todas partes se dejaba sentir. ¿Y qué decir de Pablo? Saliendo de Damasco después de aquel encuentro, el que habla mucho con Cristo, fui crucificado una vez para siempre. Cristo vive en mí. ¿Y qué viene de aquella vida? La fragancia gloriosa del vencedor.
Hermanos, ¿qué impresión damos? Estamos en aquella procesión divina, victoriosa, pero de nosotros que disfrutamos de los frutos de la victoria, ¿qué fragancia estamos dando? Murmuraciones, quejas, cara desabrida, rostro caído, soldados que marchen en la procesión victoriosa, pero con un pecho derrotado. ¿Qué fragancia estamos dando? Del conocimiento de Cristo cada día. Perdóneme si repita algunos casos de paso. Hudson Taylor, aquel misionero, fue a la China, allá salud quebrantada, regresa a Inglaterra y los doctores ya no vas a regresar. Sí, voy a regresar. Una vida quebrantada, regresa a la China. ¿Y qué fragancia? Creo yo que fueron 2,000 misioneros y quién sabe cuántas iglesias. Por doquier fragancia del conocimiento de Cristo. Alejandro Mackay en Uganda, África, un ingeniero convertido, después un misionero, 14 años sin ninguna vacación, quebrantado por el paludismo y bajo la vida tan dura que llevaba ya en el corazón del África. Pero qué fragancia. La vida victoriosa de Alejandro Mackay desafió a muchos jóvenes a consagrarse al campo misionero y en África, en Uganda. ¡Qué fragancia! David Livingstone en África lo mismo, entró en el corazón del África y dejó la fragancia del conocimiento de Cristo gloriosamente. Hasta el grado que la gente ahí en esa zona dijeron, señores, misioneros que vienen aquí, ya lo conocemos. ¿De quién hablan? Porque aquí pasó hace unos cuantos días David Livingstone. ¡Qué aroma! Caminando en la procesión divina y victoriosa con Cristo. ¡Qué aroma! El conocimiento de Cristo Jesús. Otro misionero es Juan Patton, allá en las islas del Pacífico. Su esposa muere y él tiene que estar vigilando todo el día y toda la noche en su sepulcro para que los nativos no viniesen y sacaran el cadáver para devorar. Salvajes, caníbales. Ah, pero qué fragancia. A unos cuantos años, esas islas disfrutaban del Evangelio. Juan Goethe, aquel canadiense, con su esposa y familia fueron allá a las islas. No vayan, nos van a comer, pero sí vamos. Cuando llegó no había ni un convertido, ningún creyente. En su epitafio dice, llegó en tal fecha, cuando murió, no había ni un inconverso. Todos eran creyentes. ¡Qué fragancia! ¡Qué fragancia! No nuestra conocimiento de Cristo. Oh, hermanitos, no se puede esconder el olor de una, digamos, cualquiera flor. Se siente. La cebolla no se puede esconder. Y una zorrilla, su aroma repugnante. Perdone la comparación, pero tú y yo, en el sentido espiritual y sublime, en aquella procesión de victoria por la cruz, Él será la gloria, de nosotros la fragancia, para conocer a Él mejor. Hermano, hermana, joven señorita, ¿qué impresión estamos dando nosotros a las gentes? Que con Cristo andamos en victoria, no importa el caso, y en momentos de crisis y quebrantamiento, ya sea salud o lo que sea, solo sirven para derramar la fragancia de Cristo. Que Dios pueda mandar cualquier crisis en la vida para quebrantar el vaso. El aroma llena el cuadro, cual ungüento de María, allá en Betania. Mi pregunta, ¿qué aroma estamos dando? ¿De victoria? ¿De Él? ¿De su presencia tan gloriosa, tan atractiva?
Ahora otra tercera, y vamos en grandes rasgos. En Efesios 4, otra vez, el pasaje ya leído. El verbo ya es otro, pero el cuadro es el mismo. Noten ahí, ya lo hemos leído. Noten ahí. Empero a cada uno de nosotros, creyentes, es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Noten el cuadro otra vez. No solamente trofeos de victoria, Satanás derrotado. Los soldados de ellos, vasos de fragancia para los demás en cuanto a Cristo. ¿Y ahora qué más? En aquella procesión el general daba regalos para comprobar su victoria. Aquí el cuadro, el pasaje, ustedes han de notar, es el pasaje que encontramos, por ejemplo, allá en el Salmo. Noten la referencia. Es el cuadro de David llegando a la ciudad de Jerusalén con el arca. Después de una victoria, mejor dicho. Y da regalos por todo el camino, la entrada a las personas del pueblo, para que ellos también saborearan los frutos de la victoria. Dice aquí, a cada uno de nosotros, en esa marcha, da dones de gracia. No son trofeos de victoria, ahora trofeos de utilidad, pero ahora trofeos de dones de gracia para servir a Él y para el bien de la iglesia. No voy a entrar, 1 Corintios 12, por ejemplo, 13 y 14. 12 principalmente. Gracia a cada uno de nosotros nos ha dado el don, un don de gracia. Quizá 2 o 3. ¿Cuál mayordomos? De esa victoria nos está dando mayordomía gloriosa, encargos tremendos, y nos da la suficiencia, los dones, los frutos de la victoria en términos de la gracia suya. Gracia. Sí, gracia para predicar, cual Pedro. Gracia para evangelizar, cual Felipe. Gracias para establecer iglesias, como Pablo. Gracias también como aquellas mujeres en Filipos, de servir como compañeras en la obra. Gracias como Aquila y Priscila. Gracias para Timoteo, joven, llevar la obra adelante. A cada uno, 1 o 2 muestras, dones de su gracia. A todos. ¡Qué tremendo! En aquella marcha no solamente muestra de la victoria sobre Satanás, ahora también que nos puede usar como fragancia para su conocimiento, y aún más nos da los dones de gracia para poder servirle con poder y con fruto. En esa marcha nos da recursos para que no solamente la marcha sea gloriosa el momento, pero también que sea constantemente dones. Y a cada cual. Repitiendo rápidamente, Carlos Fine, aquel licenciado convertido, lleno de entusiasmo para servir al Señor, una vez convertido plenamente, Dios le da el don de evangelismo. Y bajo su predicación, lleno del poder de Dios, las gentes sienten el impacto de la presencia de aquel a través del Espíritu Santo, y almas por mayoreo se convierten por la gracia de Dios. ¡Qué don! También da a otros, por ejemplo, da a Hyde, de quien poco se habla. Lo llamaban el que siempre oraba allá en la India. Pasaba días de rodillas orando por los aviamientos. A él le dio el don de intercesión, cual sacerdote. En un lugar ahí aislado orando. Y allá aviamientos. ¡Qué don de la oración! De ahí vino el gran aviamiento de Salcott, que hasta la fecha allá en la India muchos recuerdan con gratitud a Dios. Más de cerca, la señora Johnny ha quedado paralizada. Usted recuerda el caso, su biografía. Joven en plena flor de juventud, guapa.
con mucho entusiasmo y mucha energía, un deportista en forma. De repente pierde el uso de los miembros. Una vida quebrantada por las manos divinas de Dios. ¿Para qué? Para que la fragancia, y aún más, le da el don. Y esa señora ya ha dicho en público, yo la oí, yo no quise regresar como antes, en pleno uso de mis facultades, porque para mí es la dicha, el honor de ser un vaso roto en las manos de Él. Y me ha dado el don de manifestar en mi vida el Espíritu de Cristo. ¡Qué don! Yo no sé, hermanos, ¿qué haría yo? Perder el uso de mis brazos y mis piernas y levantar el rostro de victoria por la cruz y decir, Señor, gracias. ¡Qué don! Aún más, Guillermo Carey, en la India. ¿Qué don tuvo aquel hombre? Muchos. Él colaboró en la traducción, entiendo, del Nuevo Testamento en 35 idiomas. El don de traducir en otros idiomas para gloria de Dios. En esta noche, hermanito, tú quizá no lo sepas en toda su plenitud, y yo también estamos marchando con Él en aquella procesión victoriosa, en aquel desfile lleno de gloria, día tras día. Por un lado, muestra del fracaso de Satanás derrotado para siempre. Y nosotros, por la gracia suya, libres de los yugos de Satanás. Sigue atacando, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y por otro lado, somos vasos por los cuales Él puede llevar su fragancia de su conocimiento por donde quiera. Y aún más, nos da dones para poder servirle para el crecimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hasta aquel día, Efesios 4, cuando lleguemos a la unidad de la fe, a la posesión perfecta, gloriosa de Cristo Jesús, la cabeza. Oh, jóvenes, no importa el camino que sea escabroso, no importa que sea un camino lleno de barreras, tú y yo, por la gracia de Dios, somos parte de aquella procesión gloriosa. Desde la cruz comienza su marcha. Y aún los ángeles en el cielo que no han caído, según dice Pablo, ven la iglesia con admiración y ven la sabiduría de Dios. Y los ángeles contemplando esa entrada gloriosa, esa marcha día tras día, que un día va a culminar con la entrada al cielo con Él. Y cada día un paso más cerca. Y cada paso un paso de gloria. No hay lugar para derrota. Él ha fracasado. No hay lugar para perder la oportunidad. Somos la fragancia de Cristo. No hay razón por qué decir que no podemos. Nos da el don de acuerdo con la marcha. ¿Has encontrado el don que te ha dado? Si no, debes saber. Porque es parte en esa procesión divina. Marcha de triunfo. No a Roma, a la capital, sino al cielo. Y cada día se ve más y más cerca aquel día. De triunfo en un sentido manifestado a todo el universo que ya es. Nosotros parte. Y tú y yo tenemos dones para usar para su gloria. Repito, ¿será todo esto una novedad? ¿Acaso hemos andado sin saber que andamos en esa marcha gloriosa con Cristo Jesús? ¿Acaso no sabemos que somos soldados? ¿Acaso no sabemos que ha habido victoria ya? Y no buscamos victoria, caminamos de victoria adelante. Como dijera Pablo, gracias a Dios por la victoria. Por Cristo Jesús. Oh, hermanos, qué gloriosa es la vida cristiana.
No solamente un camino, no solamente una carrera, no solamente una mayordomía, aún más. Es una entrada gloriosa de triunfo, triunfo de Él, y nosotros participantes, disfrutantes de esa gloria, de esa victoria, fragancia con dones para servirle. Oh, hermanos, que cada día sea un día de novedad, como es Romanos 6, y cada oportunidad que sea una oportunidad para que la fragancia de Cristo se deje manifestar. Y cada don que Dios nos haya dado, utilizarlo para bien de la iglesia, para que la cabeza sea glorificado a través del crecimiento de madurez, no de cabezas. No somos ganado. No somos hijos que deben crecer en la estatura de Cristo Jesús. Día tras día, marcha gloriosa, en la cual tú y yo, camino por el cual Él ha ganado la victoria y nosotros participantes con Él. Joven, repito, no pierdas la mirada, la emoción gloriosa, no loca, pero sana, bíblica, que tú y yo marchamos, no importa cuál sea el ambiente, es marcha de victoria porque Él anda, el victorioso, victoria alcanzada, y nos quiere usar cual fragancia y darnos dones para servirle. Qué entrada tan gloriosa, y cada día un paso con Él, victorioso. Oh, que Dios nos ayude, no solamente saber, pero entender y disfrutar. Que cada día andamos en esa marcha con Él, de victoria, victoria por la victoria. Y Dios, oh Dios, haz de nosotros miembros de fragancia, siervos útiles por tu gracia, para que Él sea claramente honrado. Ahora, con el rostro inclinado, a través de la limitación humana, mi lenguaje tan limitado. Yo no sé, hermanos, cuando yo he leído esos versículos con tiempo ya, todavía conservo y va creciente la emoción tremenda que realmente no valgo nada. Sin embargo, soy parte de esa procesión divina de triunfo. Y por este vaso de barro, cuarteado y quizá un tanto desfigurado, la fragancia de Cristo, con los dones del Espíritu para servir. Los ojos cerrados. Hermano, ¿lo sabes? ¿Lo aceptas? Porque es cierto. Disfrutarás en estos días aquí en la escuela, allá en el campo, cuando estés a solas, quizá en un ambiente hostil, de persecución, de antagonismo, y etcétera. Andarás en esa marcha con el rostro levantado, aquí y allá, porque marchas en aquella procesión victoriosa en Cristo Jesús. Esto ha sido un programa producido por Video Esperanza, un ministerio del Seminario Bíblico Río Grande. Muchas gracias.